Muy buenos días. Un minuto para comenzar. Buenos días. Buenos días, Manuel. Muy buenos días. Son las 9 de la mañana del martes 9 de junio de 2020 y es para la Concamino un gran placer recibir a nuestros invitados, especiales componentes, a cada uno de los participantes vía videoconferencia, para desarrollar el Seminario Económico COVID-19 un día después. Este es un espacio pensado y dedicado para el análisis de las rutas, de las opciones hacia el futuro que tiene nuestro país, que tiene la industria, después del COVID, que habrá de pasar esta tremenda circunstancia que vivimos, pero ¿qué sigue después? A eso está justamente dedicado este seminario, que cuenta con la participación de 5 brillantes expositores, uno cada semana, cada martes de junio. El primero de ellos, que fue el pasado martes 2 de junio, fue el embajador Francisco Suárez Dávila, quien ya abordó un debate de líneas de política pública para un nuevo modelo desarrollador de México. El próximo martes 16 de junio tendremos al doctor José Antonio Romero, que va a hablar de sugerencias para México en lo que se refiere a un modelo desarrollador para el siglo XXI. El martes 23 contaremos con la doctora Alicia Puyana, que va a brindarnos una conferencia sobre COVID-19 y comercio internacional, las nuevas oportunidades y amenazas del nuevo TEMEC, que estará para entonces apenas a una semana de entrar en vigencia, y culminará con estos 5 sesiones el doctor Arturo Oropesa García, vicepresidente del IDIC e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, con una charla sobre
el COVID-19 una aproximación geopolítica. Hoy, martes 9 de junio, tendremos el gusto de contar con la participación del doctor José Luis de la Cruz, quien es director general del IDIC y a la vez presidente de la Comisión de Estudios Económicos de la CONCAMIN. El doctor José Luis de la Cruz Gallegos es, como ya dijimos, director general del IDIC y presidente de la Comisión de Estudios Económicos de la CONCAMIN. Cuenta con una maestría en el Colegio de México y doctorado en Administración en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México. Es director general hoy de esto del IDIC y se desempeña en la CONCAMIN y es también profesor de cátedra en el doctorado de Ciencias Financieras de la EGADE Business School, Campus Ciudad de México, y en la Escuela de Negocios del TEC de Monterrey, Campus Estado de México. Entre 2010 y 2013 fue director del Centro de Investigación en Economía y Negocios y del Departamento de Economía y Finanzas en el TEC de Monterrey, Campus Estado de México. Desde 2006 pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y ha realizado estancias de investigación en la Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard y en el Instituto Lawrence Klein de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido reconocido como parte de los profesores que dejaron huella en 2013 en el marco del 70 aniversario del TEC de Monterrey, como mejor profesor investigador en 2010, así como mejor profesor de la División de Negocios en 2007 del propio TEC de Monterrey Campus Estado de México. También se ha desempeñado en los sectores privado, académico y público, en este último como subdirector de análisis macroeconómico y subdirector de estudios financieros en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ha sido asesor en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, consultor para empresas de los sectores industrial y servicios y para diversas fundaciones y organizaciones no gubernamentales como lo es la Fundación Frederick Ebert y Oxfam. Su más reciente libro, apenas de hace unas cuantas semanas, es México frente a su crisis, el reto de la cuarta transformación. Dejaríamos al doctor Arturo Oropeza el micrófono para que nos haga el favor de hacer una breve presentación del tema de hoy, doctor Oropeza, y después escucharíamos a nuestro ponente principal del día de hoy. Gracias y buenos días. Muy buenos días, Manuel. Muy buenos días a todos ustedes. Como siempre, un gusto estar en coordinación con la CONCAMIN, con los queridos amigos de la CONCAMIN. Como siempre, nuestro agradecimiento a su presidente, a don Francisco Cervantes, a Manuel también, con ese siempre entusiasmo por meterse en los temas de actualidad y en el compromiso de estas perspectivas muy importantes que a todos nos interesan el día de hoy. Este seminario que inició la semana pasada a través de la ponencia del embajador Francisco Suárez Dávila, tiene la idea a través de estas 5 exposiciones que se van a dar a lo largo del mes de junio de generar una idea, una aproximación a esa importante pregunta de COVID-19 un día después. O sea, la gran pregunta que sigue, que todos nos hacemos, pues desde luego es una pregunta a la cual pues difícilmente se tiene una respuesta hoy integral, suficiente. En ese motivo y bajo esa preocupación, pues el IDIC, en coordinación con CONCAMIN, con el Colegio de México, con la UNAM, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, están iniciando este tipo de aproximaciones, este tipo de pláticas que tienen esa idea desde el punto de vista económico de ver cuál es la parte de estructura, obviamente que dentro de esta coyuntura también que a todos nos importa, pero que se está viendo a lo largo de los COVIDs industriales, en este punto también de manera muy importante es qué sigue, cuál debe ser la política pública, cuál debe ser la estrategia integral país, que todos se están preguntando hoy en el mundo, ¿no? Hoy este tema pasa por las principales administraciones hoy de todos los países desarrollados y en vías de desarrollo sobre este nuevo mundo que se presenta ante nosotros, incierto, complejo y que nos obliga a todos a un esfuerzo para intentar nuevas respuestas para un tiempo nuevo. En ese sentido, la conferencia del día de hoy por el doctor José Luis de la Cruz, una gente que es conocida ampliamente por todos ustedes aquí a nivel nacional,
El doctor de la Cruz es un gran conocedor del tema económico, se ha metido a las líneas más sensibles de los temas que hoy nos preocupan, pero nunca ha descuidado, y esta es la importancia del tema de hoy, la visión de mediano y de largo plazo, que a veces en este tema periodístico del día al día, donde parece que el futuro se escribe a las 7 de la mañana y se termina a las 10, a las 12 de la noche, olvidamos qué debería seguir en el mediano plazo y cuál es una ruta de un país más posible. En ese sentido, hoy el tema es ese, el tema es las líneas de política industrial en este que sigue. Y bueno, pues es simplemente agradecerle a José Luis esta participación y bueno, pues lo escuchamos con mucho gusto. Y adelante, José Luis, muy buenos días. Muy buenos días, Arturo. Muy buenos días, Manuel. Gracias por la invitación de poder compartir algunas reflexiones con todos ustedes sobre el tema que para nosotros es muy trascendental. La política industrial no vista como un elemento aislado, sino tratando de plantear y de entender el elemento fundamental que es la pieza angular de un Estado que cumple con su capacidad de generar bienestar, pero que lo hace a través de bases productivas. ¿Y por qué es fundamental que sea a través de bases productivas? Porque al final del día eso le da no solo sostenibilidad, sino que también genera la capacidad de que esté vigente a lo largo del tiempo al incorporar temas como educación, como innovación, progreso tecnológico, capacidades productivas que tienen al ser humano como elemento fundamental. No podemos hablar de innovación, no podemos hablar de progreso tecnológico sin generarle a las personas el entorno adecuado para desarrollarse. Entonces, en ese sentido, comenzaremos la charla, si le podemos dar la que sigue, Mariana, de favor, con un planteamiento que el presidente de la República y el presidente Morena han hecho, ir hacia un estado de bienestar. Fundamentalmente, lo que se está planteando es, han puesto un objetivo que nos parece adecuado, que es ir hacia un estado de bienestar. La que sigue, por favor. En ese sentido, la pregunta a hacer es si nuestra capacidad como economía nos permite aspirar a generar ese estado de bienestar en las condiciones como estamos, o si requiere cambios, de qué tipo de cambios tendríamos que estar hablando para garantizar que sea alcanzable ese estado de bienestar. Reiteramos, estamos de acuerdo y creemos que es lo correcto. Probablemente ahora lo que tendríamos que ponernos de acuerdo es en los cómo lograrlo. La que sigue, por favor. Entonces, en ese sentido, nosotros planteamos cuatro elementos que nos parecen fundamentales. Primero, pues tenemos que reconocer la economía mexicana no está viviendo su mejor momento y no es un tema coyuntural, es un tema estructural. En el primer cuadrante ustedes pueden ver simplemente tres elementos: los niveles de pobreza, los niveles de informalidad y de precarización del mercado laboral. Lo que han generado es un círculo vicioso de pobreza. Tan solo en la parte de precarización del mercado laboral, que son cifras menos descritas, menos del 3% de la población ocupada, de acuerdo al INEGI, gana más de 5 salarios mínimos. Y además esa tendencia va a la baja. Es decir, el 97% de los mexicanos, en estricto sentido, gana menos de 16,000 pesos al mes. Por otro lado, esto es fruto, lo que ustedes pueden ver en el cuadrante de la derecha, en la parte superior, es que México carece de un modelo de crecimiento económico. Es decir, en realidad, durante los últimos 40 años, lo que hemos observado es que se ha visto al crecimiento económico como el resultado de generar cambios institucionales, modificaciones a la política económica, pero en donde el objetivo no ha sido puesto sobre el crecimiento, sino que se le ha dejado de lado. Y hoy, pues hasta es cuestionado. Entonces, en ese sentido, sin crecimiento, pues no se genera riqueza, pero la población aumenta. Si vamos la parte de abajo, esos elementos estructurales hoy se ven exacerbados por una recesión. En lo que vemos en la parte inferior derecha, una recesión que nosotros estimamos podría llevar
a tener una caída de 6.7%, pero en donde además se llega a esta situación después de 18 meses de caídas consecutivas en la actividad industrial. ¿Qué es lo que ha generado esto? En la parte inferior izquierda, el INEGI nos dio una muy mala noticia. No clasificó a 12.5 millones de mexicanos que perdieron su fuente de ingresos como desempleados, pero sí como un grupo de personas en donde ya no tienen el ingreso necesario para poder vivir bien. Esta cifra por sí sola representa o es equivalente al 60% en esencia de los trabajadores afiliados al IMSS. Es decir, estamos hablando de un reto histórico que de no resolverse podría implicar que para fines de este año tuviéramos a 70 millones de mexicanos en pobreza por ingresos. La que sigue, de favor. Entonces, en ese sentido, si nosotros ampliamos la radiografía y vemos que menos de del 10% de las personas ocupadas en el país ganan más de 3 salarios mínimos, es decir, el 90% de las personas que tienen hoy la fortuna de contar con un empleo o una ocupación gana menos de 10,000 pesos al mes. Esto en estricto sentido nos da una idea del desafío de poder alcanzar un estado de bienestar sin tener bases productivas, porque ¿quién podría complementar lo que no está generando la economía? Pues tendría que ser el Estado, pero el Estado tiene fuertes carencias financieras y de eficacia en su gestión para lograr ese objetivo si no cuenta con una economía que esté funcionando bien. La que sigue, por favor. Además, tenemos que recordar, esta gráfica la hemos visto en algún otro momento, es que las personas que ganan bien, que ganan más de 5 salarios mínimos, van a la baja. Hoy lo que nosotros podemos observar es que las personas que ganan 5 salarios mínimos han venido perdiendo proporción en el mercado laboral desde el año pasado. La que sigue, de favor. Entonces, en ese sentido, tendríamos que plantearnos, pues, de qué estado de bienestar se está hablando en el país. La que sigue, por favor. Ya es un objetivo, ya está en la parte de la retórica de nuestros políticos, lo cual nos parece es adecuado, es correcto hablar de ese gran objetivo. La cuestión aquí, la que sigue, por favor, lo relevante en este momento es cómo le vamos a hacer. Es decir, tendríamos que plantearnos cuáles son los cimientos, las columnas, los muros que se le han dado a este Estado para garantizar que sea viable, que sea sostenible, que sea sustentable el estado de bienestar. La que sigue, por favor, básicamente, ¿qué tenemos para aspirar a ello? Y aquí tendríamos que plantear un elemento básico. Hace 15 días el INEGI dio a conocer el resultado del valor agregado generado por la economía o en la economía mexicana. Y básicamente lo que ustedes pueden ver hasta la izquierda es que el sector público total, incluyendo los 3 niveles de gobierno, generó en promedio una caída de valor agregado cada año en promedio de 0.1% negativo. Es decir, cada peso que se transfirió al sector público en sus 3 niveles de gobierno no generó valor agregado. En la extrema que tienen ustedes en la parte derecha, ven que el sector privado, por el contrario, generó crecimientos en valor agregado de 2.9%. Si ustedes ven a la izquierda de esa cifra, lo que pueden ver es que las empresas públicas, es decir, Pemex, Comisión Federal de Electricidad, tienen severos problemas para generar valor agregado. De hecho, es lo que arrastró al sector público a esos números negativos. Y otro elemento importante, vean ustedes la economía interna, es decir, si quitamos el elemento exportador, que nos vamos a enfocar mucho a ello, lo que vemos es que la economía interna es la que ha estado generando ese 2.3% de crecimiento en promedio. Es decir, en esencia, el sector externo contabilizado no nada más como el comercio de bienes, sino también de servicios, en estricto sentido, no alcanza a ser un factor de crecimiento económico. La que sigue, por favor. Por lo tanto, en ese sentido, pues lo que tendremos que plantear es que si queremos llegar a un estado de bienestar en donde aspiremos a que el Estado genere bienes y servicios que sean adecuados, pertinentes para cubrir las necesidades de los mexicanos, pues vamos a tener que transformar primero a ese Estado en un Estado eficiente, eficaz. Y por otro lado, vamos a tener que seguir generando pilares de mayor crecimiento económico, es decir, necesitamos una visión de Estado para construir acuerdos, sobre todo
en un elemento central. ¿Por qué no confiar en la política industrial? ¿Por qué no confiar en lo único que ha dado resultados de crecimiento para sacar de la pobreza y la marginación a una decena de países en el este de Asia y que ha logrado que se pueda mantener los bienes de bienestar en Alemania, por ejemplo, y que hoy está siendo reconsiderado? ¿Por qué en México no se confía y no se cree en la política industrial a nivel de política económica? La que sigue, por favor. Por lo tanto, si nosotros queremos hablar de un estado de bienestar, lo que tenemos que tener es una base productiva sólida. Es decir, necesitamos un estado desarrollador industrial, un estado en donde se generen las condiciones adecuadas, en donde se tengan las intervenciones adecuadas para que el sector productivo privado, industrial y los servicios de alto valor agregado tengan las condiciones favorables para generar riqueza y distribuirla de manera equitativa y de forma sostenible. La que sigue, por favor. Esto, si no vamos por ello, tendríamos una alternativa y tendríamos que preguntarnos, ¿puede el Estado mexicano cubrir todos los derechos sociales de los ciudadanos? Y una visión sería que lo podría hacer si le cobra más impuestos a una parte de la sociedad. Es decir, pensar en extraer una parte de riqueza de una parte de la sociedad y transferirla a la otra. El punto aquí es que ese tipo de estados ya mostraron sus limitantes durante décadas, las décadas pasadas en varios lugares del mundo. El Estado mexicano puede garantizar mayor empleo, mejor remunerado, que evite la precarización social. Nosotros creemos que sí, que existe esta última posibilidad. La que sigue, por favor. Entonces, en ese sentido, tendremos que plantearnos que esto no es una pregunta trivial, básicamente porque, como recordarán, en el tema de valor agregado, el Estado mexicano es el que ha fallado en generar una política económica exitosa. No, después de ese Estado desarrollador de los años 50 y 60, los 70 se encaminaron a México hacia desequilibrios estructurales muy importantes, cuando antes del modelo neoliberal se tenía un modelo de intervención estatal, pero que no tenía como objetivo el Estado desarrollador que llevó al éxito a naciones como China, Corea, Singapur, Malasia, Vietnam. Y en ese sentido, nos parece que es importante reconocer que algo de lo que adolece México es de una política económica exitosa durante los últimos 50 años. La que sigue, por favor. En la coyuntura, la que sigue, por favor, nosotros podríamos plantear, además de que esta visión de Estado y esta necesidad de reconocer que el gobierno no va a contar con los recursos para enmarcarse en un estado de bienestar que sea alcanzado con la parte de impuestos, es decir, con las transferencias que puede hacer a la sociedad, es importante reconocer que no va a estar en esa capacidad. Simplemente el 17% de los ingresos del gobierno es petróleo. Y hoy, como ustedes pueden ver en esta gráfica, es muy claro que los ingresos petroleros no van a la alza y en el corto plazo no lo van a ir y por lo tanto se tiene que buscar otros esquemas en donde más allá de la simple intervención estatal, lo que se tenga es una colaboración muy amplia con toda la sociedad para alcanzar ese estado de bienestar. La que sigue, por favor. En ese sentido, pues el reto de coyuntura adicional es a ese bajo crecimiento económico de 2%, pues hoy el ciclo económico que tenemos hasta el primer trimestre de este año, pues ahí lo pueden ver ustedes, es muy claro, es ya una caída generalizada y en donde los datos que vamos a empezar a abrir, a observar, perdón, a partir del próximo jueves, cuando salga la producción industrial de abril, pues lo que van a hacer es exacerbar estas tendencias a la baja. La que sigue, de favor. Y entonces, en ese sentido, también tenemos que recordar lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Esta es la caída de la actividad industrial norteamericana en el mes de abril, es hacia donde va su ciclo, y por eso hay que leer con mucho cuidado lo que está ocurriendo o reportándose en el día a día, como el doctor Oropesa mencionaba de forma muy adecuada. Pareciera que todos los días en la mañana se definen el futuro y con una cifra queremos ver lo que va a acontecer, cuando en realidad el panorama completo de lo que nos está hablando es de que hay un profundo cambio estructural que ha ocasionado una recesión a nivel global y de la cual y ante la cual hay que hacer uso de nuevas estrategias de política económica para enfrentar esta recesión. La que sigue, por favor.
En el caso de México, y ya con datos hasta mayo, pues las manufacturas también nos dicen que estamos enfrentando el problema más fuerte en esta coyuntura. La que sigue, de favor. Entonces, en ese sentido, no es de extrañar que paradójicamente lo que se está viendo como solución a esta situación, que es la reactivación de la política industrial en otros lugares del mundo, en México lo que estamos viendo es la caída de la capacidad potencial de la industria mexicana. Es decir, pareciera que vamos en la trayectoria contraria a lo que se está viendo como el mecanismo pues de salvamento, de salida para enfrentar la recesión. En México, la capacidad potencial del sector secundario, es decir, de la industria, ha venido perdiendo fuerza desde hace varios años, más allá de lo que vemos en esta gráfica. La que sigue, por favor. ¿Por qué más allá? No nada más es la coyuntura que vimos, sino también los elementos estructurales. La que sigue, por favor. Los elementos estructurales nos reflejan fotografías como estas. Esto que ustedes están viendo es el PIB per cápita en dólares reales de México y de Corea del Sur. Lo que ustedes pueden ver es que Corea del Sur tenía un PIB per cápita en el 53, que básicamente era la tercera parte del PIB per cápita mexicano. Hoy es más del doble del PIB mexicano. La que sigue, por favor. Esto, además, pues cuando nosotros vemos la trayectoria, por ejemplo, del PIB per cápita de China, con todos sus 1.400 millones de habitantes, es decir, más de 10 veces superior al el tamaño de la población de México, lo que nos muestra es el caso simplemente de dos ejemplos en donde la política industrial ha sido el mecanismo de crecimiento y de crecimiento en términos per cápita. La que sigue, por favor. Y en donde hay elementos muy claros que permiten explicar esto. Vean lo que es la productividad total de los factores, es decir, la capacidad básicamente de innovación tecnológica. México ha venido perdiendo en los últimos 45 años esa capacidad de productividad, esa capacidad de innovación. Pero vean la trayectoria de Corea del Sur, prácticamente ascendente hasta principios del 2010, y en el caso de China, pues que sobre todo desde 1981 comenzó una fase ascendente que en estricto sentido explican el éxito de ambas economías. La que sigue, por favor. Entonces, ¿qué está detrás de todo esto? Pues básicamente nuestro pecado original es no tener política industrial. Nuestro pecado original es decir que la mejor política industrial es la no política industrial y que es una herencia neoliberal que está vigente. Es decir, es una lógica que no se ha terminado de ir, probablemente sí en el discurso, pero en donde la ausencia de una política industrial es lo que acaba limitando la capacidad de crecimiento de México. La que sigue, por favor. Y aquí es importante ver lo que está ocurriendo en el mundo. El mundo está cambiando. La que sigue, por favor. Esto que ustedes ven es un punto de partida en 1982, cuando no se le hizo caso a este postulado, que básicamente es que hace 40 años se decía que Estados Unidos requería una política industrial. No se hizo así. Estados Unidos apostó por el libre comercio que llevó sus empresas a otros lugares del mundo, y hoy lo que estamos observando es un cambio de 180 grados respecto a esa lógica. La que sigue, por favor. En estricto sentido, lo que ustedes vieron hace unos días, el pasado 5 de junio, si no mal recuerdo, es que el representante comercial de Estados Unidos dijo: necesitamos una política industrial. Y lo hizo en el marco, pues, de todas estas disputas que tienen con China. Y vean ustedes el párrafo que está en la parte superior derecha. Básicamente es, si queremos enfrentar esta crisis, pues tiene que manufacturarse en casa, se tiene que fortalecer, se tienen que ampliar las capacidades de hacer las manufacturas en el propio territorio de Estados Unidos. La que sigue, por favor. Y además son muy claros. Básicamente esto tiene un objetivo, que es conservar el empleo, porque eso es en estricto sentido lo que genera bienestar. Es el pilar básico del bienestar, tener empleo y el ingreso que ello significa. La que sigue, por favor.
Entonces, cuando además le damos una rápida visita a lo que está pasando en otros lugares del mundo, lo que ustedes tienen a la izquierda es un documento que salió hace el día de ayer en Pakistán, en donde dicen, a ver, necesitamos repensar la política industrial. Lo que ustedes ven en la parte derecha es, después de una serie de reflexiones, lo que en Canadá se está afirmando, que es necesitamos una política industrial. La que sigue, por favor. Lo que ustedes pueden ver en la India es de que está por presentarse el nuevo proyecto de política industrial. Lo que ustedes ven a la derecha es el campeón de política industrial, que es China, lo que está diciendo, a ver, después del COVID-19 necesitamos una tecnología nacional que nos permita impulsar la política industrial en otro nivel, es decir, en un nivel de mayor desarrollo tecnológico. La que sigue, por favor. Lo que ven aquí es algo que es oficial, es la alianza franco-alemana para recuperar, ayudar a recuperar a Europa, y lo que ven ustedes es en el cuarto punto un ambicioso eje de fortalecimiento industrial. Alemania nunca abandonó la política industrial, eso es un hecho, y el presidente Macron en Francia ha sido un amplio defensor y de instrumentador de política industrial. Es decir, el mundo está yendo en términos generales hacia ese paradigma, y la pregunta es, ¿por qué México no? La que sigue, por favor. Si no nada más es no nada más es una necesidad de coyuntura, es una necesidad estructural. Plantear, intentar volver a al mundo como existía antes del COVID-19 es volver a un mundo en donde tenemos 52.4 millones de personas en pobreza, en donde tenemos al 56% de la población en la informalidad, en donde la actividad industrial cae en 18 meses consecutivos y su promedio de crecimiento en los últimos 20 años no supera el 0.5%. La que sigue, por favor. Es decir, esa no tendría que ser nuestra aspiración no tendría que ser, vean ustedes, y el jueves seguramente llegaremos al mes 19, no tendría que ser el mantenernos en esta tendencia, es en realidad revertir esta situación. La que sigue, por favor. Además, es muy claro, esto no es solo la coyuntura. La que sigue. Al final del día, aquí hay un tema estructural que tenemos que enfrentar. Vean ustedes lo que dijo pues, el premio Nobel Paul Krugman en referencia al proceso de liberalización comercial que se ha dado. En estricto sentido, lo que dice es el efecto en el desarrollo, que es la parte que está hasta abajo, ha sido decepcionante. Es decir, en estricto sentido, el proceso económico de México, de liberalización, de apertura, en estrictos términos de desarrollo, ha sido pues decepcionante desde el punto de vista de Krugman. La que sigue, por favor. Y eso de que esta gráfica que ustedes pueden ver, o este diagrama que ustedes pueden ver, que lo pueden observar en la Secretaría de Economía, en su página web, lo que nos plantea es que a pesar de que México tiene tratados comerciales pues con los países más relevantes del mundo, somos campeones en firma de acuerdos. El punto aquí es cuáles son los resultados de esos acuerdos, y la crítica de Krugman es de que eso no se traduce en desarrollo, y tendríamos que preguntarnos por qué. La que sigue, de favor. Vean ustedes que el punto aquí no son los flujos económicos, es decir, las exportaciones de manufacturas en términos per cápita han venido creciendo. Aquí tenemos la gráfica desde el 90 hasta el 2017 en términos de dólares. La que sigue, de favor. De hecho, algo similar a lo que se observó en China en otro nivel, pero en estricto sentido, pues pareciera que estamos en la misma trayectoria, vendiéndole mucho al mundo en términos per cápita. La que sigue, por favor. Sin embargo, véanlo en términos de valor agregado, es decir, cuánto de esto no es maquila.
Y lo que ustedes pueden ver, y es muy claro, es de que esta gráfica que viene desde 1990, es que en estricto sentido, desde el año 2000 a la fecha, el valor agregado en términos per cápita, pues simplemente vino a la baja. Hay cierta recuperación después del 2009, pero en estricto sentido, realmente el crecimiento en valor agregado fue entre el 94 y el 2000, y a partir de ahí México no ha logrado generar una fórmula que le permita incorporar mayor capacidad de transformación y de innovación a lo que produce. Es decir, pues somos exportadores de maquila, ¿no? La que sigue, por favor. Por el contrario, vean ustedes, China, en términos del valor agregado per cápita, es muy claro, es creciente, y esto es lo que genera riqueza. Y el empleo que está ahí, al ser valor agregado, es procesos de mayor innovación, requiere mejor capital humano y requiere mejor, por ejemplo, sistema educativo. La que sigue, por favor. Además, vean ustedes cómo se desenvuelve el índice de producción industrial de manufacturas si hacemos base 100 el 2010, México comparado con China. Es decir, es una historia en donde los últimos 15 años es muy claro quién tiene una historia de éxito. La que sigue, por favor. Si además lo vemos en términos de valor agregado en manufacturas, pues la situación es muy similar. La que sigue, por favor. Vean esto que permite entender. En 1990, China tenía el 3% de las exportaciones globales, es decir, que es la línea roja, y el 3% también del valor agregado global de las manufacturas. ¿Qué es lo que nos permite ver el éxito de China? Es de que en ambos casos, tanto en valor agregado como en exportaciones, su participación global vino a la alza. Pero la que vino al alza con mayor vigor fue el de valor agregado, es decir, el de la transformación. Y por eso hoy genera el 24% del valor agregado del mundo y tiene el 18% de las exportaciones globales. Es decir, al final del día, China ha venido avanzando en función de transformación. Y esto detrás, pues, ¿qué tiene la política industrial? La que sigue, por favor. Vean ustedes el caso de México, y esta gráfica es muy evidente en el siguiente sentido. La línea roja que mide la participación de México en el comercio internacional, básicamente en el 90 teníamos el 1%, para el 2017 el 3%, que es esa evolución que además no ha sido una tendencia creciente sostenida, sino es una oscilación que ronda alrededor del 2%. Pero ven ustedes el valor agregado, la participación de México, que es la línea negra. En 1990 teníamos el 2%, para el 2017 tenemos el 1%, es decir, contrario a la trayectoria de China, nosotros pues sí vendemos más, sí exportamos más como proporción del mundo, pero lo hacemos cada vez con elementos de menos valor agregado. La que sigue, por favor, es decir, somos exportadores de maquila. Pero hay algo más delicado. Esto que ustedes pueden ver es de que en principio la participación de las manufacturas de mediana y alta tecnología dentro de las exportaciones totales de México vino a la alza y se ha estabilizado en cerca de 80%. Es decir, pareciera que México es un exportador de mediana y alta tecnología, pero el valor agregado que tiene detrás de eso es muy bajo. Contenidos nacionales de 2%, de 5%, en el sumario de 27%, que en lugar de darle un mejor posicionamiento mundial, como acabamos de ver, y han implicado una reducción de su participación en el valor agregado mundial. Somos exportaciones de maquila de smoking, sí de productos de alta tecnología, pero en donde la innovación mexicana es muy baja. La que sigue, por favor. Esto, además, lo que ustedes pueden ver es que la participación del valor agregado de la manufactura de mediana y alta tecnología dentro del valor agregado del total de las manufacturas, si ustedes se fueron del país en 1990, era el 42%, si ustedes regresaron en el 2017, sigue siendo de 42%. Es decir, en estricto sentido, con subidas, bajadas, básicamente es lo mismo que antes de entrar al Tratado de Libre Comercio de América del Norte y de la firma de pues toda esta multitud de acuerdos que tenemos en el país. La que sigue, por favor. ¿Qué ha pasado en la participación de los agregados nacionales? Pues vean ustedes las exportaciones de manufacturas como proporción del total, que es la línea roja y su eje es el de la izquierda.
pues subió, tenemos más exportaciones de manufactura dentro de las exportaciones totales, pero vean la parte derecha, perdón, la línea negra, que su índice es la parte derecha, es la participación de las manufacturas en el total del PIB, viene a la baja y hoy es solo el 15%. ¿Esto qué implica? Pues sí exportamos más manufactura, pero resulta que el PIB contabiliza una menor participación de ese sector dentro del PIB total. Y no es porque esté creciendo otros sectores de manera, digamos, vigorosa. Lo que hemos visto es que el PIB en promedio crece 2%, es decir, dentro de ese modesto crecimiento, la manufactura va a la baja, a pesar de que vendemos cada vez más y a pesar de que en apariencia la mediana y la alta tecnología, o no en la apariencia, sino a pesar de que la mediana y alta tecnología forman una mayor proporción de las exportaciones que realizamos. ¿Cuál es el problema de fondo? El bajo contenido nacional. La que sigue, por favor. Además, esto tiene de fondo una base microeconómica, es decir, las empresas en México. Esta gráfica que lo que muestra es de las 2.000 empresas más grandes del mundo, pues que Estados Unidos tiene 640, China 251 y México tiene 13. ¿Por qué esto es importante? Porque de acuerdo al Banco Mundial y a diversos estudios, el comercio internacional lo dominan las grandes empresas, es decir, aquellas empresas que sobre todo tienen más de 1,000 trabajadores. ¿Cuál es el problema en México? Que las grandes empresas en México son una minoría, son apenas el 0.22% del total. La que sigue, por favor. Y la mitad de ellas, pues, son transnacionales. Por lo tanto, tendríamos que estarnos preguntando qué es lo que hicimos mal. Y aquí los prerequisitos de la industria 4.0, de la cuarta transformación industrial, nos lo van a dejar en claro. Es básicamente la ausencia de sistemas de innovación. La que sigue, por favor. Vean ustedes este mapa del International Innovation Scorecard, básicamente lo que nos plantea en azul intenso, pues los países que son le llaman los campeones de la innovación. México con ese azul tenue es un adoptante de la innovación, pues básicamente somos maquiladores. La que sigue, por favor. Además, en el índice de innovación del 2019, pues ustedes pueden ver la distancia que hay de México con respecto a Suiza, Estados Unidos, Reino Unido, Dinamarca, Alemania. Es muy claro. La que sigue, por favor. Polonia, Grecia están mejor. Además, la trayectoria de México, pues resulta que en 2017 es en donde, perdón, 2007 es donde tuvimos un mejor lugar. Aquí la lectura es el número 1 es el mejor, el 2, 3, es decir, estar en lugares 56 es básicamente que la economía 15 del mundo por tamaño, en términos de innovación, se va al lugar, hasta el lugar 56. Pero esto es paradójico porque al mismo tiempo instrumentamos una gran apertura económica sin tener bases de innovación. La que sigue, por favor. Vean ustedes lo que nos dice el índice de competitividad industrial. Por primera vez en muchos años, México salió de los primeros 20 lugares, está en el lugar 22. Aparentemente, pues evidentemente está mejor que otros países, pero esto lo que nos muestra, si viéramos el índice histórico de México, es de que hemos venido perdiendo fuerza en términos de innovación industrial. La que sigue, por favor. Y esto nos lo va a dejar muy en claro. Este es el índice, o mejor dicho, el registro de solicitudes de patente a nivel mundial. Esta es la parte solo de China. El último registro lo que muestra es que China tuvo 1.5 millones de patentes solicitadas tan solo en el 2018. 1.5 millones en un solo año. La que sigue, por favor. Este cuadro lo que muestra es que entre el 2010 y el 2018, China sumarizó el 38%, es decir, 8.7 millones de patentes que equivalen al 38% de las solicitudes globales. México aparentemente no estaría mal, entre el 2010 y el 2018 está en el lugar 13 con 144,000 patentes, solicitudes, pero el problema de esto es de que las que se acaban aprobando, menos del 5% son de patentes mexicanas, de residentes mexicanos. El resto es básicamente de patentes de origen extranjero. Entonces, aquí lo primero a mencionar es que pues, México no ha hecho la tarea en la parte de innovación y vean ustedes un dato. Entre el 2010 y el 2018, México tiene 144,000 patentes solicitadas.
China en un solo año tuvo 1.500.000, es decir, 10 meses más en un año. La que sigue, por favor. Y esta se puede ver de esta forma. Ahí está la gráfica que nos deja muy claro cómo es el mundo en la parte de progreso tecnológico. La que sigue, por favor. Esto pues también tiene su equivalente en inversión extranjera directa. Hoy la inversión extranjera directa va hacia la tecnología, hacia sectores de alto valor agregado, en donde la innovación es fundamental. La que sigue, por favor. Y por lo tanto, pues lo que tendríamos que plantear es que pues, México es un gigante macroexportador con pies de barro. Es decir, si contabilizamos mucha exportación, lugar 15 de exportaciones, pero en donde lo hace con tecnología prestada y ensamblando lo que se fabrica como insumos en otro lugar del mundo. La que sigue, por favor. Y además muy concentrado. Este cuadro que surge del censo económico, si ustedes ven los últimos 3 renglones, es el número de unidades económicas, básicamente empresas por tamaño de gente empleada. Es decir, las grandes empresas son lo que está en amarillo. Si ustedes suman ese el número de empresas, son 11,000 básicamente, que son el 0.22% del total. Si ustedes ven las de arriba que están en verde, que son los micronegocios, y aquí hay que citar algo, México no es un país de pymes, es un país de micronegocios. Las pymes son lo que no está sombreado, pero si ustedes ven lo que están en las franjas verdes, lo que van a ver que es que los micronegocios, es decir, los que emplean hasta 10 personas, son básicamente más del 90%, es casi el 94% del total. Es decir, México es un gran mundo de micronegocios, pero vean ustedes en la parte de ingresos que acumula poco más del 14% de ingresos, ese 94% de empresas, evidentemente lo que paga pues es muy marginal. En medio están las pymes, las pequeñas y medianas, y en el otro extremo están las grandes empresas, las que podrían competir a nivel internacional, pero el problema es que la mitad, o no es un problema, sino es una realidad, la mitad de esas grandes empresas no son mexicanas. La que sigue, por favor. Entonces, en ese contexto tendríamos que plantearnos qué hacer, es decir, y aquí hay que ser muy claro, la que sigue, México ha tenido la respuesta en sus manos durante los últimos años. Esto que ustedes ven es el documento que se entregó el pasado 9 de julio del 2018, que es una propuesta de desarrollo industrial elaborada tanto por el IDIC como por Concamín y que se entregó en ese momento al presidente electo, hoy el presidente López Obrador, y donde están los elementos de política industrial que consideramos son fundamentales para enfrentar la situación no solo de coyuntura, sino estructural. La que sigue, por favor. Además, se ha tenido una serie de trabajos siempre con visión de desarrollo social, de cómo la industria puede ser este pilar. La que sigue, por favor. Y en ese sentido, junto con el libro que se presentó hace unas semanas antes de esta situación de coronavirus de la industria 4.0, en donde además el IDIC da un paso adelante en plantear la política industrial con alto desarrollo tecnológico, en esencia lo que nos plantea es lo que México va a tener que hacer si quiere ponerse, pues no digamos que a la par, sí, pero sí por lo menos en sincronía con lo que ustedes vieron de que otras naciones ya están avanzando en diseñar programas de política industrial como respuesta a esta situación generada por el coronavirus. Entonces, al final del día, México tendría que avanzar en el desarrollar sus sectores industriales tradicionales, pero también en avanzar en la parte de la economía digital y la economía de conocimiento que está asociada a la industria 4.0. La que sigue, por favor. Simplemente como ejemplo, esto antes del coronavirus, lo que se decía es que en dónde están los sectores de mayor potencial, el Internet, la automatización del trabajo del conocimiento, el Internet de las cosas, la tecnología de las nubes, la robótica avanzada, los automóviles autónomos. Vean ustedes hasta abajo que está la exploración de petróleo
y de gas, y aún las energías renovables no van a ser las que generen el mayor impacto económico. Es la alta tecnología la que va a dominar. La que sigue, por favor. Y por lo tanto, ya tendríamos que irnos. ¿Qué tendríamos que estar apoyando? Esto es lo que mide el índice global de innovación. Necesitamos instituciones, por un lado, la primera columna a la izquierda, en las partes azules. Necesitamos desarrollo de capital humano e investigación, infraestructura, necesitamos tener instrumentos financieros, la mayor sofisticación de mercado le llaman, para generar los elementos básicos. Necesitamos también generar una nueva o tener una nueva generación de empresas más sofisticadas y por otro lado que eso nos dé resultados en productos, bienes y hasta servicios de mayor conocimiento y tecnología. La que sigue, por favor. Vean ustedes esta gráfica que es entre 2014 y 2017, los primeros 10 lugares son muy estables. Es decir, esto nos envía dos mensajes muy claros. Llegar a ese nivel permite generar estabilidad en cuanto a en dónde se encuentra y para llegar ahí se tiene que hacer un esfuerzo importante. No son recetas, no se puede establecer en una página, se tiene que generar una estrategia integral de fondo y que tiene que transversalizarse no solo hacia el sector público, sino en generar vínculos asociativos positivos con el sector privado, la academia y la sociedad en general. La que sigue, por favor. ¿Qué es lo que nosotros hemos propuesto? Pues una política industrial que sea de calidad mundial, no habla de subsidios, no se habla de proteccionismo, sea globalmente productiva y competitiva y que el enfoque sea inclusión social, es decir, tiene que ayudar al desarrollo de México. La que sigue, por favor. En estricto sentido, este es el diagrama que nos da el sentido, es decir, el objetivo final es prosperidad social. ¿Qué es lo previo a ello y que pueden correr paralelos? Es, por un lado, el crecimiento económico. Es evidente que el crecimiento económico no es sinónimo de bienestar, pero el crecimiento significa generar riqueza y si queremos distribuir riqueza, pues tenemos que generarla primero. Y por otro lado, tenemos que garantizar el bienestar social con bases productivas. ¿Qué es el pilar, el común denominador de esos dos elementos? Empleo formal, desarrollo de capital humano, innovación y progreso tecnológico y la inversión, es decir, la acumulación de capital físico. Todo eso debe tener 4 elementos de lógica muy sencillas. Es encadenamientos productivos. Necesitamos mayor vinculación, mayor integración de lo hecho en México. Simplemente por contabilidad nacional, las importaciones restan, las exportaciones suman, pero si nosotros vemos importaciones de bienes y servicios en los últimos 20 años en México, siempre superan a las exportaciones de bienes y servicios. Es decir, somos un país en donde el vínculo internacional siempre nos acaba generando un déficit estructural. Por eso hablamos de contenido nacional, necesitamos robustecer ese contenido nacional y además para que esto sea con capacidades y una lógica productiva y competitiva, tiene que ser insumos y maquinaria que tengan alto valor agregado. Y para ello necesitamos innovación. Necesitamos generar y transferir innovación para democratizar también el acceso a las pequeñas y medianas empresas de estos factores que son los distintivos en la economía global. Y esto tiene un elemento previo que es necesitamos generar competitividad industrial de forma sistémica, necesitamos que esté institucionalizada, necesitamos que la banca de desarrollo le entre, que el sistema educativo vaya hacia allá, que exista colaboración entre la empresa y la educación. Y todo eso queda definido por una política industrial. Ese es el modelo conceptual. La que sigue, por favor. En este sentido, lo que nosotros planteamos que es un elemento fundamental es tener muy claro, necesitamos competitividad industrial sistémica, es decir, esto no lo va a hacer la mano invisible, esto tiene que generarse, es la experiencia que han aplicado China, Japón, Corea, Singapur, Malasia, hoy Vietnam, la que está aplicando la India y que durante décadas y siglos ha aplicado Alemania y lo que hoy está construyendo o reconstruyendo Francia y lo que quiere recapturar Estados Unidos. La que sigue, por favor. Pues básicamente gira en alrededor de 3 elementos: contenido nacional, por eso los norteamericanos quieren recapturar parte de su manufactura; valor agregado, que es decir, no nos sirve tener petróleo ni extraer petróleo,
Lo que genera negocio es transformarlo, es hacerlo productos químicos, plásticos, llevarlo, que la energía dé servicio a la industria en forma de productos de alta calidad y baratos, y una transferencia y generación de innovación. La que sigue, por favor. En ese aspecto, también algo muy claro y que está en el centro de nuestra política industrial es el ser humano, es decir, quién hace la innovación, quién genera la investigación para las patentes, quién hace que se optimicen los procesos productivos, es el ser humano. ¿A quién tenemos que preparar para que esté listo no solo para los cambios de la industria 4.0, sino los cambios que van a venir, por ejemplo, con la tecnología 5G? Es el ser humano. Entonces, más que preocuparnos por defender un empleo en particular, tenemos que darle la capacidad a la población mexicana de ser pertinente, de estar lista para el progreso tecnológico que no se va a detener y que va a impactar en nuestras formas de vida. Más ahora, después de que el COVID lo que va a generar es una gran recesión y de la cual va a surgir un mundo que va a requerir generar riqueza y a partir de ello empleo y bienestar. La que sigue, por favor. La lógica que nosotros planteamos, por lo tanto, de izquierda a derecha es, tenemos que preocuparnos por generar una mejor formación de capital humano, sistema educativo formal, educación dual, capacitación, y que eso tenga una lógica de innovación tecnológica y de detonar centros de manufactura avanzada. Hoy, si no hablamos de ingenierías, de profesiones técnicas y de profesiones de servicios de alto valor agregado, simplemente no vamos a estar en capacidad de entrar a esta etapa. Y eso debe tener una consecuencia en la producción de insumos intermedios que hoy llegan de otros lugares del mundo y posteriormente de bienes de capitales y de maquinaria y equipo que requieren mayor innovación. Y eso tiene que alimentar a los sectores y a las regiones estratégicas para el crecimiento, para el empleo, para el bienestar. Queremos desarrollar el sur-sureste, pues necesitamos darle una lógica no de rescatar nada más de la pobreza a través de programas asistenciales a la población, sino a través de generarle la comunicación, los puentes de comunicación con lo que hoy hace y va a hacer desarrollar al siglo XXI. Y eso es lo que nos tiene que dar crecimiento y desarrollo. La que sigue, por favor. Para todo esto, evidentemente, la banca de desarrollo es fundamental. Y esta lógica lo hemos expresado en diversos foros, este diagrama que realizamos cuando la ONU presentó sus 17 objetivos, nosotros le dimos un orden y lo que planteamos fue que los 4 elementos de abajo son los fundamentales para impulsar a los demás. Educación de calidad, industria e innovación e infraestructura y alianzas. Pactos, acuerdos, consensos, como lo querramos llamar. A veces nos preocupamos mucho de si pacto no despertará fobias porque fue utilizado antes, llamémoslo como lo queramos llamar, pero necesitamos esos 3 elementos para generar una lógica sostenible con bases productivas, para generar después trabajo decente y con eso ayudar a resolver los rezagos sociales que vive el país. La que sigue, por favor. Además, no podemos olvidar, estamos en medio de una guerra geopolítica y económica por la innovación tecnológica. La que sigue, por favor. Y eso México lo va a tener que enfrentar y solo una política industrial. Y con esto voy terminando. Además, ante el TEMEC, no debemos olvidar los capítulos del TEMEC que hablan de las definiciones de contenido regional, las definiciones de contenido nacional, lo que está descrito ahí y son claramente rubros de áreas tecnológicas, de la industria de la electrónica, del hardware. Nos preocupamos mucho del software y de apps, pero poco hablamos del hardware que es la electrónica, la microelectrónica y que es ahí en realidad en donde está el gran diferencial productivo de muchos de los países más desarrollados. Entonces, si nosotros vemos los capítulos del TEMEC que hablan de esos elementos, son capítulos en donde se reserva o se aplican líneas muy restrictivas para las importaciones de otros lugares del mundo en esas áreas de innovación tecnológica, porque Estados Unidos conoce que es ahí donde está la clave de mantener el control sobre el desarrollo industrial. Entonces, México no va a poder aprovechar el TEMEC si no incorpora esta lógica. La que sigue, por favor. Además, pues tenemos que enfrentar sí el millón de empleos que se pueden perder por el COVID,
En unos días, el 12 de este mes, saldrá la cifra de empleo de mayo. Seguramente con esa, más lo que ocurrió en marzo y abril, habremos ya llegado a este millón de empleos, pero tendremos que preocuparnos más por lo que se reportó INEGI, esos 12.5 millones de personas que perdieron su fuente de ingresos. La que sigue, por favor. Y eso los tenemos que recuperar. ¿Qué pasa si no lo hacemos? Lo habíamos planteado hace un par de semanas. La pobreza por ingresos puede llegar a 70 millones de mexicanos. El propio Coneval lo reconoció, que en el segundo trimestre del año más de 10 millones de mexicanos podrían caer en pobreza laboral, pobreza por ingresos básicamente. La que sigue, por favor. Y en ese sentido, pues, ¿cuál es el costo de no aplicar esto ante la situación de coyuntura que generó el COVID? Pues que estos 12,5 millones de mexicanos que han perdido sus fuentes de empleo, que aparentemente es algo de coyuntura y que podría pensarse que puede existir una rápida recuperación, nos parece que sin las medidas adecuadas de política industrial existe el riesgo de que al menos la mitad de esos trabajadores y sus familias sigan enfrentando los saldos de una recesión, como ha ocurrido en otras crisis y en donde el gasto social pues simplemente no alcanza. Por eso nosotros pensamos que la política industrial, el Estado desarrollador industrial, puede ser el fundamento sólido para aspirar a ese estado de bienestar al que vamos a tener al que aspiramos, pero el que le tenemos que generar una transición, y es hacer que en México la economía y la industria funcionen mejor. Y de mi parte sería todo. Muchas gracias, doctor de la Cruz, de lo más interesante esta presentación. Vamos a dejar No, al doctor Arturo Oropesa la conducción de la parte siguiente de este programa. Doctor de la Oropesa, por favor. sí, pues bueno, pues felicitar desde luego la participación de José Luis. Como siempre, nos deja lleno de reflexiones muy importantes. Creo que de hecho deja en la mesa una propuesta que va por varias líneas que desde luego en este momento de reflexión nacional eh, quedan a manera de propuesta para un debate, pero para un debate serio, ¿sí? Que vaya más allá de la coyuntura y en el cual se analice con seriedad y con compromiso el mediano y largo plazo del país. Y creo que el doctor de la Cruz empieza por decirnos, en primer lugar, que el país está más mal de lo que a veces creemos que está en terrenos económicos. ¿Sí? O sea, él nos dice que el 90% de la población económica de este país gana un promedio máximo de 10,000 pesos. Eso creo que a veces no lo entendemos y a veces las visiones son de acuerdo a una visión personal y no una visión de análisis estructural, porque creo que, el señalamiento con el que él agrega, que esta es una acumulación. Esta es una acumulación no de el mes de febrero que inició el COVID-19. Él nos dice que por lo menos, y hace una extensión que y ponemos incluso, y él pone a debate, es de por lo menos de 50 años. En ese sentido, creo que son elementos de alta seriedad y compromiso que hoy la comunidad económica, la comunidad académica, la comunidad empresarial, la comunidad social del país, tendríamos que tomar con toda la seriedad que esto implica. Más allá que nos parezca que es menos, que nos parezca que es más, no, me parece que son cifras muy importantes que nos ubican dónde estábamos dentro del país y dónde está el país en el contexto internacional, y que no estamos, más allá de lo difícil que es esta coyuntura del COVID-19, no estamos únicamente en el tema del problema económico del COVID-19, que con muy importante que lo es, pareciera que el problema del país, como nos lo dice el doctor de la Cruz, es un poco más delicado y más importante. Y eso con esos y unas líneas de análisis y cifras que nos dejan muy claras, nos da el diagnóstico de una situación de un enfermo económico nacional. Pero al mismo tiempo, el doctor de la Cruz también nos dice qué están haciendo ya
muchos de los países desarrollados que padecen esta misma enfermedad, que es la del no crecimiento, de la mala distribución, de la falta de empleo. Que hoy, igual que el COVID-19, estos tres enfermedades parece que hoy le dan a los países no nada más en vías de desarrollo, sino de que manera preocupante también le dan a los países desarrollados. Y entonces él nos dice y nos alerta y nos llama la atención a decir, a ver, los que ya se dieron cuenta de que las inercias económicas hoy están en quiebre, están haciendo los cambios ya estructurales importantes. Y entonces nos dice del propio Estados Unidos, que a través de Robert Lighthizer nos está señalando ya el viernes, él señala un artículo de Lighthizer que exige, que propone una política industrial para Estados Unidos, como si no lo hubiera tenido. Lo que estamos entendiendo más bien es una profundización y una radicalización de esa política en la que el propio Lighthizer señala que más tarifas, más apoyo del Estado, un proteccionismo un poco mayor. Entonces, esa situación, México tiene que tomar acuse de recibo de estas acciones que su socio más importante está tomando. Pero también nos dice el doctor de la Cruz que lo mismo está haciendo Francia, que lo está haciendo Alemania, que lo está haciendo Inglaterra. O sea, este debate en México de cómo íbamos y cómo, si nos movemos o no, nos dice el doctor de la Cruz que es un debate ya viejo y rebasado. Hoy el debate en el mundo, de lo que él nos dice, es que ya se está viendo las soluciones de un tema, de una inercia económica que ya no está dando, más allá de la opinión de cada quien, hoy ya no está dando ni en los países desarrollados los resultados en materia de empleo, de desarrollo y de crecimiento económico. Entonces, creo que en el diagnóstico nos lleva a un análisis comparativo de quién empieza a reaccionar, de quién lo ha estado haciendo muy bien, nos dice el doctor de la Cruz, y nos da las cifras de los países asiáticos, o sea, de los países que nunca se fueron con la idea de la que la mejor política industrial era la que no existía. Entonces, esos países que no tuvieron ese tema de esa ingenuidad nacional, pues son los que, las cifras que nos da, son contundentes y es un poco de explicación de lo que ahora vemos todos los días y pareciera que, pues obviamente no nos gusta, pero que va en ese sentido. Y entonces también el doctor de la Cruz nos dice que hay un pecado original en México, o sea, hace un primer diagnóstico y nos dice, hay un pecado original para que todo esto sucediera y ese pecado original es que desde hace 40 años se desmontó toda una política industrial. No se mejoró, no se transformó, no se pasó a los lineamientos exitosos que requería un nuevo momento en tiempo y condiciones, sino que simplemente se canceló. Y eso, señala el doctor de la Cruz, es el pecado original, o sea, uno de los análisis más fuertes, tal vez no el único, pero uno de los más importantes. Y consecuentemente nos da la propuesta el doctor de la Cruz y nos dice, a ver, si esto es nuestro pecado y lo que vemos en los países que lo hicieron bien son hoy los ganadores del siglo XXI y los que lo hicieron mal ya empezaron a cambiar sus estructuras, y nos dice el doctor de la Cruz, y así creo que nos invita a interpretarlo, ¿qué esperamos nosotros para hacer los cambios que ya deberíamos de estar haciendo en ese sentido? Y ahí entra y cierra con su propuesta de una política industrial integral, donde ampliamente nos da toda una estructura planteada, integrada y con detalle, cuáles podrían ser las líneas generales de un debate que, como él bien nos dice, podrían llevar a un plan y nos dice, pues no importa el nombre, pónganle como quieran, pero bueno, creo que podría ser, y el Banco of America ya habla de un nuevo acuerdo social, de un nuevo contrato social. O sea que el doctor de la Cruz no se equivoca. Ya el propio Bank of America habla no de un pacto, de un acuerdo, habla de un nuevo contrato social. Y no es en Asia, no es un grupo de izquierda, es la reflexión ya de una clase occidental inteligente
que se está dando cuenta de la profundidad del momento que estamos viviendo. Y entonces él nos dice, vayamos hacia un desarrollo industrial y fortalecimiento productivo de mediano y largo plazo. Y eso se pone en la conclusión de su propuesta como parte de un debate serio, estructural, de mediano y largo plazo, que no pretende ser la única solución de este país, pero sí es una postura seria que puede ser parte de un punto de partida para que en conjunto empresarios, academia, sociedad, gobierno, empecemos también ya a ver hacia adelante bajo una visión más comprometida de futuro. Hay varias preguntas que le quisiéramos pasar al doctor de la Cruz. Si le parece bien, empezaríamos con dos preguntas. Y la primera de ellas dice, ¿cuál es la diferencia entre la política industrial actual y la política industrial integral que propone el doctor? Y la segunda dice, ¿cuáles han sido los principales obstáculos para la implementación de una política industrial en México? Bueno, y tratando de ser muy diplomático, pero muy claro, no tenemos una política industrial. Es decir, en realidad el país ha carecido de una política industrial durante los últimos 30 años. Y en estricto sentido, pues la diferencia con lo que proponemos es primero la existencia, es decir, eh, 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 de momento no forma el desarrollo industrial un elemento sustantivo de la política económica. Entonces, en ese aspecto, el primer elemento es, se requiere que exista. Y eso lo podría vincular con el hecho de que, o lo que se plantea en la segunda pregunta. Probablemente el mayor reto es que se tome la decisión de Estado. Es decir, una política industrial implica una visión de Estado y es una decisión, por lo tanto, del Estado, en este caso del Estado mexicano, ir por una política industrial. No puede ser exitosa de otra manera. En la historia, los casos de éxito de aplicación de política industrial han tenido el fuerte compromiso del Estado, que se ha encargado de generar el marco institucional, el desarrollo de instituciones como poderosas bancas de desarrollo, de infraestructura, de sistemas educativos de alta innovación, que ha generado acuerdos, consensos, pactos, asociaciones con su sector privado, y que en mesas de negociaciones han generado esos acuerdos mínimos para hacer funcionar el desarrollo industrial de su país, y en donde hay objetivos y metas, y detrás de esto hay detección de sectores y de regiones estratégicas a partir de las cuales han generado estos encadenamientos productivos. Entonces, yo creo que el primer elemento a sortear es que esto se vuelva una política de Estado, porque se requiere el esfuerzo transversal de toda la administración pública. Es decir, no son medidas fiscales nada más, no son medidas nada más de firmar acuerdos comerciales, tampoco es tener un elemento aislado de banca de desarrollo. Todo tiene que estar integrado y eso requiere, por lo tanto, pues lineamientos de transversalización. ¿Qué elementos puntuales tiene nuestra propuesta? Primero es un objetivo de desarrollo social, es decir, esto tiene que dar frutos en términos de desarrollo social y tiene que generar los pilares de valor agregado, de inversión, pero también de desarrollo de ese capital humano. Por lo tanto, la educación es fundamental, es la columna vertebral para que esto funcione. Y en ese sentido, por eso es diferente a lo que se ha aplicado en otros momentos en el país, en una primera etapa del desarrollo de la industria mexicana. No hablamos de aislacionismo, no hablamos de proteccionismo, sino de generar una nueva sociedad que tenga al desarrollo industrial como la columna vertebral del desarrollo del país. Muchas gracias, doctor. Hay otras dos preguntas. La primera de ellas relacionada con lo que estás mencionando. Uno de los escuchas pregunta que el presidente López Obrador, ahí en la CONCAMIN, en un evento de la CONCAMIN, declaró que se había terminado la época de la no política industrial
y que a partir de su llegada se instauraba una nueva era de política industrial. La pregunta es, ¿qué ha pasado en este sentido? Y una segunda pregunta relacionada con el TEMEC dice que la entrada en vigor del TEMEC podría acelerar el crecimiento del país, preguntan. ¿A qué sectores específicos como la automotriz ayudará a ampliar la demanda laboral con salario bien pagado o será al revés y estos empleos se irán del país? Bueno, con respecto a la primera pregunta, yo creo que el presidente López Obrador tiene muy claro que no hay nada más neoliberal que no tener política industrial. Es decir, al final de cuentas, la mejor manera de preservar lo que él ha denominado y que muchos han denominado como modelo neoliberal es no tener política industrial. ¿Por qué? Porque la política industrial, reitero, implica una visión de Estado, por lo tanto, implica comprometer los instrumentos de política económica del Estado en favor de desarrollar un sector estratégico y con ello generar desarrollo social. Entonces, la política industrial es uno de los rasgos distintivos del compromiso del Estado con el desarrollo. Entonces, me parece que en este sentido la aseveración del presidente López Obrador entendía esa lógica. ¿En dónde pues nos quedamos? Nos quedamos en el hecho de que ahora es necesario elaborar esa política industrial amplia, integral, transversal, además debidamente socializada, es decir, que incorporen en un diálogo la construcción de una agenda mínima con el sector privado, con el sistema educativo, y en donde el Estado pues sea el generador de esos mecanismos de diálogo. Me parece que propiamente se quedó en reconocer que la política industrial es necesaria para hacer un lado a ese modelo neoliberal, pero me parece que muy probablemente la coyuntura y el día a día, y más en estos momentos, no han permitido que se avance en el diseño y en la instrumentación de una política industrial de las dimensiones históricas que el país requiere. Y respecto al TEMEC, yo lo vincularía, es decir, a ver, el TEMEC surge de una visión del presidente Donald Trump en donde un acuerdo comercial para sus intereses ya no es suficiente. Y hablo de los intereses del gobierno de Estados Unidos, no necesariamente de todas sus empresas. Hay una ruptura en la visión entre el sector transnacional de Estados Unidos con los intereses o la visión del gobierno norteamericano. No van en el mismo camino como en otros momentos de la historia. Entonces, en ese sentido, el gobierno de Estados Unidos busca generar un nuevo acuerdo y lo logra, me parece, en donde este nuevo acuerdo es más restrictivo. Tiene como objetivo recapturar parte de los procesos industriales, pero no nada más en la parte de manufactura, sino en la parte de innovación, en la parte que es la que genera los diferenciales competitivos, que es la innovación tecnológica, y busca de alguna forma disminuir la dependencia que la importación de insumos intermedios que se fabrican en el este de Asia le ha generado. Y es parte de la agenda, esta es la parte de la agenda regional de la agenda geopolítica y geoeconómica del presidente Trump de cómo ir filtrando o regulando la presencia de China, Vietnam y de otros países en la economía de América del Norte y de la triangulación que ello tiene a través de México. Entonces, poder aprovechar el TEMEC, pues implica entender la lógica del TEMEC, y la lógica es una herramienta de regulación y de proteccionismo de Estados Unidos. ¿Hay áreas de oportunidad para México? Sí. El balón está en la portería, sin portero, y lo único que falta es empujar el balón. ¿Cuál es? Generar un acuerdo de política industrial y desarrollo de infraestructura y de banca de desarrollo en América del Norte. Es decir, y sobre todo ante el COVID está llevando a que empresas no nada más de Estados Unidos, sino de Europa y del propio oeste de Asia, aún de China, vean la necesidad de trasladar parte de su manufactura, de sus procesos productivos a otros lugares del mundo, porque no
no puede volver a ocurrir de que por un problema, en este caso de salud pública, se rompan las cadenas globales de valor. Entonces, México es uno de los países que mayor potencial tendría de ser atractor de esa inversión y al mismo tiempo, pues con ello cumplir los requerimientos del TEMEC. Entonces, aprovechar el TEMEC es darse cuenta de esa área de oportunidad y generar programas de atracción de inversión, pero con una nueva generación, con una lógica de desarrollo industrial en donde no sea solamente maquilar, sino que venga transferencia de innovación, de tecnología, en donde el sistema educativo se adapte mejor a ello y en donde la banca de desarrollo sea fundamental para poder tener una nueva generación de empresas y desarrollo de sectores productivos. ¿Existe esa posibilidad? Sí. De momento me parece que somos más reactivos. Hay sectores que cuando se reactive la economía seguramente seguirán teniendo un buen desempeño, pero otros como el automotriz, una parte del sector siderúrgico, textil, electrónica, maquinaria y equipo eléctrico, la propia parte energética y algunos servicios en general, van a tener que adaptarse y enfrentar reglas mucho más estrictas porque sí existe el riesgo de que ante la automatización de procesos que de alguna manera hace menos o disminuye los requerimientos de mano de obra barata, algunos de esos procesos, pues no digamos que se vayan de México, sino que las nuevas inversiones se hagan en Estados Unidos o en otro lugar del mundo y no en México como podrían realizarse. Muy bien, doctor. Dos últimas preguntas, si le parecen bien a Manuel, para concluir en tiempo. Preguntan los escuchas eh, que uno de los principales proyectos del actual gobierno es la refinería, es decir, inversión en combustibles fósiles, tanto en su extracción como en su refinación. Dado su conocimiento, ¿es viable económicamente a largo plazo y es ventajoso para el país? ¿Y por qué no invertir aún más en energías renovables? Esa es una de las preguntas. Y la segunda pregunta es, México obtuvo un crédito del Banco Mundial por $1,000 millones. ¿Este monto es suficiente para enfrentar la coyuntura actual? ¿Es correcto que el gobierno se endeude más? ¿Qué otras fuentes de ingresos tiene el gobierno? Bueno, comenzando por esta última, $1,000 millones representan poco menos de una décima del PIB. Es decir, si esto puede ayudar a enfrentar la recesión económica, evidentemente no, es un monto pequeño. Pero además este monto va direccionado a atender el problema de salud pública generado por el COVID. Entonces, en principio debería de ir hacia allá. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que en realidad en las semanas por venir, en los meses por venir, seguramente veremos que México va a tener que aplicar estrategias de política económica, de deuda pública, de financiamiento y de cambios en la parte hacendaria que van de alguna forma a trastocar la economía del país en positiva o negativamente. Eso va a depender de cómo se diseñen. Digamos que esto es simplemente pues, un elemento que no es representativo de las necesidades, que no representa tampoco grandes problemas de endeudamiento. eh, eh, Me parece que simplemente es algo en donde el gobierno mexicano necesitaba rápidamente inyectar liquidez a ciertas estrategias. En ese sentido, a mí me parece que pues México sí tiene holgura de aplicar desde mecanismos de deuda pública, desde hacer funcionar a la banca de desarrollo. En otros momentos se decía que la banca de desarrollo tenía 400,000 millones de pesos para aplicarlo a sectores estratégicos. Sería bueno que eso ocurriera, es decir, no necesariamente endeudamiento. Puede aplicar estrategias de política económica en donde el gasto y la inversión pública, lo hemos mencionado en otros momentos, apueste por lo hecho en México y con eso, sin ni siquiera gastar más, ya tendrá un efecto positivo multiplicador, le llamamos nosotros, sobre la economía, garantizando que esto favorezca lo que se fabrica en el país. Y evidentemente la deuda. El elemento de deuda, a mí me parece que hay cierto margen, siempre y cuando vaya a proyectos productivos. Y aquí
quizás la pregunta sería si tenemos dentro del gobierno de México proyectos productivos que pudieran encaminar o direccionar el uso de estos recursos más allá de los que ya conocemos, y probablemente esa sería la mayor limitante. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que existen posibilidades, y lo más probable es que veamos que el gobierno de México las va a tener que aplicar en los siguientes meses y semanas. Respecto a la primera pregunta, a mí me parece que las necesidades del país sí dan espacio para tener proyectos como la refinería. Es decir, al final del día sabemos que vamos hacia energías limpias, sabemos que la matriz, por ejemplo, de uso de automóviles va a cambiar, pero no va a cambiar en un año, ni en dos, ni en 10. Es decir, durante mucho tiempo las gasolinas, el diésel van a seguir formando parte de la vida diaria de los mexicanos. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que per se un proyecto, si está bien evaluado, si técnicamente es factible, puede llevarse a cabo. El punto en realidad me parece que a veces nos distraemos mucho en esos 2 o 3 proyectos, que si el Tren Maya va a ser de diésel en lugar de eléctrico, como ocurre en la mayor parte del mundo, tendríamos que estar hablando en realidad que México requiere más de 3 proyectos para poder salir adelante, que requerimos hablar de un sistema de trenes de pasajeros, de carga moderno para todo el país, que necesitamos hablar de infraestructura carretera para todo el país, que necesitamos hablar de modernizar, ampliar y crear nuevos aeropuertos más allá de lo que se está discutiendo en el centro de la República, que necesitamos con todo eso generar una nueva camada de empresas que generen las tecnologías que hoy estamos teniendo que comprar para todos esos proyectos. ¿Por qué no aprovechar y crear infraestructura para aterrizar aquí a la poderosa industria aeronáutica del mundo, que ha visto a México con buenos ojos durante muchos años? Universidades en ese sentido. ¿Qué pasa con la electrónica que hay ahí? ¿Qué pasa con la fabricación de materiales avanzados que se requieren ahí? ¿Qué pasa con toda la bioingeniería que se puede aplicar en esos y en otros procesos productivos? Esta experiencia del COVID nos ha dejado vulnerables. Hoy tenemos que estar esperando el apoyo solidario de 11, 12, 13 vuelos de China para tener mascarillas, para tener insumos para luchar con el COVID. ¿Por qué no tener una poderosa industria farmacéutica en el país que nos ayude a cubrir esas cuestiones estratégicas? Es decir, a mí me parece que sí tendríamos que estar hablando de proyectos estratégicos que le den viabilidad al desarrollo de México, y que sin lugar a dudas son más amplios que 3 o 4 proyectos únicos, ¿no? Pues José Luis, muchas gracias. Desde luego hay más preguntas que esperamos que puedas después darles alguna contestación al público, pero con el mejor ánimo de concluir con el espacio que habíamos comentado junto con Camín, con Manuel, para también tratar de hacer estos eventos, estos seminarios más dinámicos. Creo que lo que nos resta es agradecerte tu presencia, tu conferencia. Este, Tal vez no hay fabricación de medicinas en el país porque tal vez renunciamos a tener las plantas de fabricación de medicinas en algún momento también de los últimos años, ¿no? Como uno de los requisitos que teníamos para contar con ese cúmulo de laboratorios en los que este país contaba. Y bueno, pues en esa euforia de lo que ya descifraste a lo largo de esta plática. Pero bueno, nuevamente muchas gracias. Creo que ha sido muy interesante los puntos que nos compartes, que nos dejas. Creo que es una importante inquietud, pero yo creo que es más que eso. Creo que son puntos que se quedan a un debate que yo esperamos en el IDIC, que sea un debate de ideas, propositivos, sin prejuicios, ¿no? Que reconozcamos todos que en alguna medida este tema de sacar al país es un compromiso de todos, y un problema también del problema del país, pues es que todos hemos también tenido alguna contribución. Y agradecer desde luego a la parte de Concamín, a
a Paco y a Manuel. Manuel, pues gracias siempre por ese gran apoyo y por ese entusiasmo para todos estos temas de trabajarlos juntos. Gracias, Manuel, y gracias al público que estuvo conectado con nosotros esta mañana. Te paso a ti la voz, Manuel. Muchas gracias a ustedes, doctor Arturo Oropesa, a nuestro ilustre presentador de esta mañana, José Luis de la Cruz, que ha hecho, como siempre, un trabajo extraordinario. Yo simplemente, antes de cerrar, diría que estamos convencidos en Concamín de que esta asociación con la academia, que ya desde hace algunos años hemos venido fortaleciendo, impulsando y que creo que es una gran necesidad en el México de nuestro tiempo, rinde grandes frutos y nos permite ahora, en este caso particular, tener todos acceso a una, seguramente la mejor oportunidad para entender lo que está pasando realmente en el país detrás de los hechos concretos y especialmente para poder participar en la visión y después en la construcción de la visión de un México mejor, progresista, justo, mejor para las generaciones que están por venir. Así que enhorabuena por este gran esfuerzo de colaboración entre la CONCAMIN, la UNAM, a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas, de sus concretamente personalidades que le representan, como el doctor Arturo Pérez García, del IDIC y del Colegio de México. A todos ellos nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento y nuestro deseo de que las próximas 3 sesiones que están previstas, una para dentro de 8 días, el martes 16 de junio, la siguiente el martes 23 de junio, y para concluir este seminario de 5 presentaciones, el martes 30 de junio, precisamente con el doctor Arturo Oropesa, nos hagan el favor de acompañarnos y seguramente que especialmente hacia el día 30 de junio, en el cierre del seminario, seguramente que vamos todos a poder tener y avisorar el México que todos deseamos y sobre todo lo que a cada uno de nosotros nos va a corresponder o nos debe corresponder hacer. Muchas gracias a todos por participar. Son las 12:27. Felicito a los participantes y esperamos a quienes han participado también como escuchas de este programa. Gracias a todos y muy buen día.